Hola, hola, espero te encuentres muy bien. En este video te enseñaré a hacer estas hermosas argollas o aros con un hermoso girasol, así que vamos a ver qué materiales necesitaremos. Como siempre, pues estos son los materiales que vamos a utilizar. Y acá a continuación tenemos las medidas y le puedes poner pausa para saber qué cantidad necesitas de hilo, tanto para la flor como para las hojitas. Ahora con todos nuestros hilos cortados vamos a iniciar y para eso vamos a tomar una de las argollas y vamos a iniciar con los hilos de color negro que miden 25 centímetros. Vamos a tomar uno por uno, tomamos uno, buscamos su mitad y lo vamos a enganchar en nuestra argolla con un nudo alondra simple de esta manera que observas en el video, y así como estamos anexando este hilo vamos a anexar los demás hilos con ese mismo nudo, y en este caso pues son 6 hilos de 25 centímetros que los vamos a anexar con este nudo alondra simple. Ok, y ya al finalizar, después de haber anexado los hilos, les debe ir quedando algo más o menos a lo que ven en pantalla. Y a continuación vamos a buscar nuestros hilos centrales, los dos que están en el centro, y los demás, los dos que están en las esquinas, pues lo vamos a enganchar como observas en el video en nuestra tabla con pinzas. El primer hilo de la izquierda no lo vamos a utilizar y vamos a tomar el siguiente y sobre él vamos a anudar los hilos que están a la derecha con un nudo hacia la izquierda como observas en el video. A continuación ya hemos anudado los dos hilos y ahora vamos a correr los dos hilos que están al lado derecho y vamos a pasar nuestro hilo anudador por abajo y por encima de la argolla y alamos el hilo. Y nuevamente ahora en vez de por abajo lo vamos a pasar por arriba y por abajo y alamos el hilo. Ahora a continuación vamos a tomar el hilo más cercano a la derecha, lo acercamos a nuestro tejido y el otro lo sujetamos en nuestra tabla con pinza. Ahora el primer hilo que está a la derecha no lo vamos a utilizar, lo dejamos y tomamos el siguiente, y ese va a ser nuestro hilo sobre el cual vamos a anudar los demás hilos, y en este caso los nudos van a ser hacia la derecha y vamos apretando muy bien cada uno de los nudos hasta llegar al final. Y en el final vamos a repetir lo mismo que hicimos en la mano derecha. Pasamos, primero quitamos los hilos que están en la tabla con pinza, lo apartamos un poquito y pasamos nuestro hilo por abajo y luego por encima y alamos el hilo, y ahora lo pasamos por arriba y por abajo y alamos el hilo. Y ahora vamos a anexar el hilo más cercano de la izquierda y con ellos vamos a hacer lo mismo que hicimos tanto a la derecha como a la izquierda. Vamos a dejar el primer hilo que está hacia la izquierda y el segundo pues va a ser nuestro hilo sobre el cual vamos a anudar los demás que están hacia la mano derecha, y hacemos nudos hacia la izquierda, y en este caso serían 6 hilos los que vamos a anudar. Y al llegar al final a nuestro último hilo, entonces repetimos lo que hemos estado haciendo en todo nuestro tejido. Cuando llegamos a las esquinas pasamos nuestro hilo guía por debajo del tejido y por debajo del tejido y luego por encima. Alamos el hilo y ahora entonces lo pasamos por arriba y por abajo y alamos el hilo. Y ahora vamos a tomar el único hilo que nos queda a la mano derecha, que va a ser ahora nuestro hilo guía, sobre el cual ahora vamos a anudar los hilos que nos quedan hacia la mano izquierda. Como siempre vamos a apartar en este caso el que está hacia la derecha, lo vamos a enganchar en nuestra tabla con pinza
y enganchamos los que nos quedan en la mano izquierda. Bien, ahora el primer hilo que está a la mano derecha va a ser nuestro hilo guía, sobre el cual vamos a anudar los demás hilos que nos quedan hacia la mano izquierda, en este caso con un nudo hacia la derecha, y vamos apretando muy bien cada uno de ellos hasta llegar al final de la esquina izquierda. Y tratamos de llevar el mismo orden de los hilos, así que observemos bien cuando vamos a tomar uno de los hilos que sea el correcto. Y bien, al llegar al final, al último hilo, entonces vamos a repetir lo mismo que hemos estado repitiendo cuando se llega a la esquina, ¿verdad? Tomamos el hilo, lo pasamos por debajo, por arriba, alamos, lo pasamos ahora por arriba y por abajo y alamos el hilo. Ahora sujetamos el hilo, el último que nos queda, por la mano izquierda, y de esta manera apartamos el primero, ya que no lo vamos a utilizar, y lo enganchamos en la tabla con pinza de la manera que observan en el vídeo. Ahora vamos a proceder a buscar nuestros hilos amarillo mostaza de 15 centímetros, buscamos su mitad, y en ese hilo que tenemos en la mano izquierda lo vamos a anexar con un nudo alondra simple, lo ajustamos y entonces ahora vamos a anudar uno de los hilos negros. El que está más cercano no lo vamos a utilizar, tomamos el segundo, anudamos hacia la izquierda y tratamos de apretar muy bien. Ahora nuevamente vamos a anexar un hilo mostaza de la misma forma que anexamos el primero, buscamos su mitad y lo agregamos a nuestro hilo guía con un nudo alondra simple. Nuevamente apartamos el primer hilo negro y tomamos el segundo, y con ese hilo hacemos un nudo hacia la izquierda nuevamente. Entonces tomamos otro hilo mostaza de 15 centímetros, buscamos su mitad y lo anexamos al tejido con un nudo alondra simple, y vamos a estar repitiendo lo mismo. En este caso vamos a agregar 6 hilos de 15 centímetros, ya llevamos 3 y nos hacen falta 3, así que repetimos hasta llegar a la esquina. Muy bien, aquí nos aproximamos a agregar el último hilo mostaza de 15 centímetros de la misma manera que hemos estado agregando todos los anteriores, con un nudo alondra simple. Y en este caso, como hicimos anteriormente, al llegar a la esquina, pues procedemos a anudar de la forma que hemos estado haciendo anteriormente. Pasamos el hilo por debajo y por arriba, lo alamos y nuevamente lo volvemos a pasar por arriba, por abajo y alamos. ¿Listo? Algo así les debería ir quedando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apartar todos los hilos negros hacia atrás, ya que no los vamos a utilizar más. Y ahora nos vamos a enfocar solamente en los hilos amarillo mostaza y vamos a comenzar a hacer lo que son los pétalos de nuestro girasol. Los hilos negros lo vamos a enganchar en nuestra tabla con pinza para sujetar nuestro tejido, y a continuación vamos a buscar un hilo de 22 centímetros amarillo mostaza y vamos a iniciar, en este caso, a hacer los pétalos de izquierda a derecha. Tomamos el primer hilo de la izquierda y con él anudamos con un nudo hacia la derecha
para sujetar nuestro tejido y lo hacen de la manera que les sea más factible. En este caso utilicen mis dedos, pero si necesitan sujetarlo a la tabla lo pueden hacer. Ahora buscamos un hilo de 18 centímetros, buscamos su mitad y lo anexamos a nuestro hilo de 22 centímetros con un nudo alondra simple y lo llevamos al final de nuestro tejido y anudamos hacia la derecha con nuestro hilo de 22 centímetros y nos vamos a regresar hacia la izquierda con ese mismo hilo de 22 centímetros que es nuestro hilo anudador y también nuestro hilo guía, sobre el cual entonces los hilos del medio van a ser nudos, en este caso hacia la derecha. Apretamos muy bien y terminamos la esquina del pétalo con un nudo hacia la izquierda y nuevamente nos regresamos, pero en esta ocasión en los hilos del centro con el primero vamos a hacer 3 medios nudos hacia la izquierda y llevamos 2 y hacemos uno más. Listo, entonces tomamos el siguiente hilo y con él hacemos pues un nudo normal y terminamos con la esquina de nuestro pétalo pues con un nudo hacia la derecha. Nos regresamos y ahora con cada uno de los hilos centrales pues vamos a hacer un nudo normal hacia la derecha. Apretamos muy bien cada uno de ellos como observas en el vídeo y vamos a la esquina del pétalo con un nudo hacia la izquierda y tratamos de ir apretando muy bien. Ahora para devolvernos hacia la izquierda vamos a tomar uno de los hilos centrales, solamente uno, y hacemos un nudo con ese hilo, en este caso es hacia la izquierda, y nos vamos al borde de nuestro pétalo y anudamos hacia la derecha. Nos regresamos y en este caso solamente vamos a anudar como los hilos de las esquinas, un nudo con cada uno de ellos. Y ahora que ya esos hilos están más cerca, entonces vamos a cerrar el pétalo con un nudo hacia la derecha con los hilos que fueron nuestro borde. Y lo mismo vamos a repetir con todos los demás hilos. Al terminar de hacer todos los pétalos, recortamos los excesos y algo así más o menos les debe haber quedado. Ahora vamos a proceder a buscar nuestro hilo verde de 50 centímetros. Y lo vamos a enganchar en nuestra argolla de la siguiente manera. Pueden utilizar sus manos o apoyar el cantito del hilo en la tabla con pinzas, como se les haga más fácil, para sujetar el hilo en nuestra argolla de la manera que observan. Y en este caso, al ya tener nuestro hilo sujeto en nuestra argolla, lo corremos hacia nuestro tejido donde está la base de nuestra flor y a continuación pues vamos a hacer medios nudos hacia la derecha y hacia la izquierda hasta más o menos completar 56 medios nudos, contando los dos primero que ya hicimos. En este caso llevamos 4, entonces serían 56 medios nudos, pero estos nudos van a depender de la argolla que estén utilizando. En este caso esta argolla es de 4 centímetros y medio. Si tienen una más grande, pues las medidas serían más grandes y el hilo verde en este caso también debería ser más grande. Y los nudos pues van a variar, pero como esta es una argolla de 4 centímetros y medio de diámetro, yo lo calculé a 52 o 56 medios nudos. En este caso yo hice 52 medios nudos. Allá a tener completos los 52 medios nudos, entonces le vamos a proceder a anexar un hilo verde de 16 centímetros. El primero con un nudo alondra simple lo vamos a anexar hacia afuera de la argolla, como observan en el video, y el segundo entonces con ese mismo nudo alondra simple, pero en este caso hacia adentro de la argolla o hacia la flor, por decirlo así, hacia el girasol.
igualmente con un nudo alondra simple como se observa en el vídeo. Y al haberlas anexado, entonces vamos a seguir anudando con medios nudos hacia la derecha o hacia la izquierda hasta completar o sellar lo que es el tronquito de la argolla que nos hace falta cubrir con verde. Y pues la cantidad de medios nudos va a depender de la cantidad que hayan dejado de espacio hasta llegar al final de la argolla. Y aquí ya estoy llegando al final. Muy bien. Ahora lo vamos a sujetar. Vamos a sujetar los hilos que están hacia afuera de la argolla en nuestra tabla con pinza, y a continuación vamos a tomar otro hilo verde de 16 centímetros y lo vamos a anexar de la misma manera en que hicimos los pétalos del girasol. Con un nudo hacia la derecha lo apretamos muy bien y lo corremos hasta el final del tejido. Y aquí vamos a comenzar a hacer una hojita. Esta hojita va a ser la más larga que vamos a hacer en nuestro tejido. Y nuevamente tomamos un hilo de 16 centímetros verde y lo anexamos con un nudo alondra simple en nuestro hilo anterior. Lo corremos hacia el final del tejido. Tomamos el hilo de la derecha y hacemos un nudo hacia la derecha con nuestro hilo anudador y nos devolvemos de nuevo. Entonces con los hilos centrales, en este caso vamos a hacer un nudo con cada uno sobre nuestro hilo base, de la manera que observan en el vídeo, y así mismo. Y volvemos entonces al borde de la izquierda, anudamos hacia la izquierda y nos vamos a regresar, repitiendo los mismos nudos. En los hilos del centro vamos a anudar o a hacer 2 nudos como anteriormente lo hicimos, y nos vamos hasta la esquina del pétalo. Muy bien, ya estamos anudando los hilos centrales y ahora sí vamos a anudar el hilo de nuestra esquina del pétalo y nos vamos a regresar. En este caso solamente vamos a tomar uno de los 2 hilos centrales y con él vamos a hacer un nudo hacia la izquierda. Pueden tomar el que está más próximo o el que está más lejito, cualquiera de los dos. Y ya nuestro hilo anudador se está haciendo cortito, así que vamos a tomar uno de los otros hilos que están por debajo, que están más largos, y vamos a anudar, en este caso hacia la derecha, no hacia la izquierda, ¿ok? Hacia la derecha el hilo de la esquina, y tomamos el otro de la derecha, el hilo de la esquina derecha, y anudamos hacia la derecha. Y vamos a cerrar esta hojita con los hilos de las esquinas con un nudo hacia la derecha. Ok, aquí vamos a proceder a cerrar con un nudo hacia la derecha. Y listo, hemos terminado nuestra primera hojita de este lado. Ahora acomodamos nuestro tejido y algo así más o menos les debe ir quedando en la hojita. Ahora nuevamente ponemos nuestro tejido en la tabla con pinzas para hacer la otra hojita, que es más pequeña que esta. Y vamos a anexar igual los hilos, en este caso de 16 centímetros. Anexamos como lo anexamos en la hoja anterior. Tomamos uno, lo sujetamos en el primer hilo de la izquierda, y al ya tener este hilo sujeto, entonces vamos a anexar ya el último hilo verde de 16 centímetros con un nudo alondra simple, y de ahí entonces procedemos a hacer la hojita de este girasol. Que vamos a tomar el otro hilo, ya el último que nos queda de color verde, con un nudo alondra simple lo anexamos a este hilo
y seguimos haciendo nudos hacia la derecha en el hilo de la derecha y nos vamos a regresar con los hilos del centro. Vamos a hacer 2 nudos. Aquí vienen los 2 nudos con los hilos centrales, 1 y 2, y cerramos con un nudo hacia la izquierda. Y en este caso nos vamos a regresar, vamos a ir hacia la derecha, pero solamente vamos a anudar uno de los hilos centrales y hacemos un nudo con ese hilo. Solamente vamos a anudar uno de los hilos centrales, el más cercano o el que está más lejito, con cualquiera de los dos, pero solamente hacemos un nudo y amarramos entonces el borde de nuestra hoja con un nudo hacia la derecha. Nos regresamos con ese mismo hilo y vamos a anudar los extremos del pétalo, en este caso de la hoja. Solamente vamos a anudar los extremos de la hoja con un nudo por cada hilo hacia la izquierda. Tomamos el de la izquierda y sobre él hacemos un nudo hacia la izquierda. Y ahora procedemos a juntar los hilos centrales, los que nos quedan ahí en el centro, y terminamos con un nudo hacia la izquierda también. Y ahora procedemos a cortar los excesos de este hilo verde. Y ya hemos terminado estos hermosos aros o argollas en forma de girasol. Espero que te haya encantado el video y que los puedas hacer. Un abrazo y muchas bendiciones, y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Nos vemos en la próxima. Bye bye.